Hola a todas y a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias al comité organizador por haberme dado la oportunidad de participar en este congreso en el que les hablaré sobre las violencias exocéntrica y endocéntrica y en concreto me centraré en los discursos sobre la resistencia de la figura femenina en la literatura italiana preunitaria. A nivel introductorio, quisiera destacar cómo la violencia patriarcal fraguó las bases de un movimiento revolucionario, la Querelle des Femmes, una corriente intelectual creada con el fin prioritario de combatir la opresión misógina imperante en Europa desde tiempos inenarrables. Adscritas a este debate académico, numerosas intelectuales italianas preunitarias hallaron en la literatura un poderoso instrumento de reivindicación social. Dentro de este colectivo, cabe destacar el papel asumido por Moderata Fonte, vinculada al Renacimiento véneto, así como el rol desempeñado por Enriqueta Caracciolo, notable activista ligada al Resurgimiento napolitano. Atentos al transgresor mensaje promovido por Fonte y por Caracciolo, esta comunicación tiene el objetivo de resaltar cómo, aun siendo víctimas de sus respectivas sociedades, ambas escritoras encontrarían en la intelectualidad y en el discurso literario su verdadera tabla de salvación. A nivel metodológico, el estudio minucioso de la producción literaria de Fonte y de Caracciolo arrojará un claro resultado. Fonte predicaría la igualdad de las mujeres de manera exocéntrica, esto es, hacia afuera. Se serviría del texto para hacer partícipe al colectivo femenino de sus inquietudes. Sin embargo, Caracciolo hizo todo lo contrario. Imbuida por los sufrimientos y sinsabores propios de la clausura monástica, Caracciolo se expresaría de un modo endocéntrico, es decir, hacia adentro, hallando en la lectura, en el estudio y en la escritura un modo de liberación a su estado de reclusión conventual. El rol intelectual, cultural y político de las mujeres fue clave en el Renacimiento italiano. Dentro de este renovado clima que trajo nuevos aires de modernidad, hubo numerosas mujeres renacentistas que encontraron en la imprenta y en la escritura su mayor instrumento de aprendizaje y de difusión de ideas. La República de Venecia se convirtió en un referente editorial de enorme prestigio y fueron muchas las obras que se editaron e imprimieron en este territorio durante el Renacimiento. Entre ellas se sitúa Il merito delle donne, libro publicado a título póstumo y en el que además de poner de manifiesto sus vastos conocimientos científicos, Moderata Fonte optó por replicar las críticas misóginas vertidas por Giuseppe Passi en su obra I donneschi difetti de 1599. No en vano, Fonte también aprovechó el volumen para desempeñar otro importante cometido, sacar a la luz las injusticias a las que estaban abocadas las mujeres. Moderata Fonte representa en Il merito delle donne los distintos aspectos de la vida y de la condición femeninas del Renacimiento italiano. Apelando al objetivo de Fonte, el propósito de la autora era establecer un diálogo entre mujeres para meditar de manera autónoma acerca del mundo. Las mujeres podrían aprender así aspectos desconocidos por ellas y reaprender conocimientos asimilados de forma errónea bajo el influjo del patriarcado. Ante esta situación de violencia exocéntrica, las protagonistas de Il merito delle donne centran su atención en la autonomía femenina y critican la opresión a la que las mujeres se veían expuestas de continuo. Las mujeres habrían de hacer frente a un trabajo extramuros, a un trabajo cuya principal finalidad habría de ser la consecución de la máxima libertad personal femenina. Moderata Fonte halla en las tertulias femeninas un instrumento idóneo no solo para el aprendizaje de la ciencia, sino sobre todo para concienciar al colectivo femenino. Y si bien no todas las protagonistas del mérito de Ledorne se muestran afines a los progresistas planteamientos de la autora, piénsese a título ilustrativo en Leonora, personaje de la narración del mérito de Ledorne, independientemente de esto, Fonte consigue recoger en la trama
todas las sensibilidades femeninas respecto del modelo patriarcal hegemónico. A raíz de esto, no sorprende el frecuente empleo de símiles y de metáforas por parte de la autora. Su intención, a fin de cuentas, es concienciar a las mujeres sobre su verdadero rol social. Téngase en cuenta el extracto presentado en esta diapositiva, donde Fonte expresa lo siguiente: los hombres suelen prohibir a sus mujeres aprender a leer y a escribir, alegando que es la ruina de muchas mujeres, puesto que esa virtud puede conllevar su contrario, el vicio. Además, se sabe por la experiencia que son más las impúdicas e ignorantes que las doctas y las virtuosas. Dejando a un lado la significativa aportación de Moderata Fonte para el porvenir del colectivo femenino, cabe resaltar igualmente el papel desempeñado por Enriqueta Caracciolo. Adscrita al Risorgimento italiano, la escritora Enriqueta Caracciolo di Forino se distinguió por su vehemente defensa de la integración del Reino de las Dos Sicilias en un nuevo Estado italiano. Destacó sobremanera por su heroica lucha a favor de la igualdad de género en un contexto y en un momento históricos en los que se acallaba la voz de las mujeres. Su relato autobiográfico da cuenta de los sinsabores de una vida plagada de injusticias, desigualdades y opresión. Su novela Misteri del chiostro napoletano de 1864 así lo demuestra. En ella Caracciolo hace partícipes a los lectores de los disgustos y de las penalidades a los que tuvo que sucumbir tras verse obligada a tomar los hábitos. El nombre elegido para la escritora parecía presagiar desde su nacimiento el futuro que le aguardaba. Nacida en el seno de una familia noble, Enriqueta Caracciolo compartía el nombre con una tía paterna monja consagrada a la Orden de San Benito. Por desgracia, esta circunstancia, más que comportar un beneficio para Caracciolo, acabaría implicando todo lo contrario. Enriqueta procuró sobrellevar una existencia en la que las decisiones de los demás fueron las que influyeron en su propia historia, sin poder hacer nada para evitarlo. Caracciolo, además, tuvo que hacer frente a la muerte de su padre, un fallecimiento temprano que la dejó en una situación adversa dentro del núcleo familiar. Enriqueta pronto se percató de cuál sería el nuevo rumbo de su vida. Su madre tomó la decisión de encerrarla en un convento de monjas sin contar con ella. La noticia abrió una brecha en el interior de Enriqueta, una brecha de la que difícilmente logró recuperarse. La contundencia y la robustez del comportamiento de su madre denotaba cierta falta de empatía y de estima hacia su propia hija, a la que embarcaba en una opresora aventura sin miramientos ni contemplaciones. Al principio, el enclaustramiento no estaba previsto como un acto perpetuo. Por el contrario, se presentaba como un mero salvavidas momentáneo. Caracciolo disponía de 2 meses para determinar si el estado monástico le complacía o no. En el caso de desagradarle, tal y como la propia Caracciolo manifestó por escrito una vez culminado este periodo, se le daba a Enriqueta la opción de abandonar la reclusión conventual y de reencontrarse con su madre. Este planteamiento fue, sin embargo, toda una utopía. Dentro de esta coyuntura, Enriqueta no tuvo más remedio que prepararse para su inminente incorporación a la vida religiosa. Caracciolo ingresó el 4 de enero de 1840 en el monasterio napolitano de San Gregorio Armeno. Allí compartiría habitación con una tía suya abadesa y con Angiola María, la conversa de esta última. Enriqueta quedó así desprovista de la más mínima intimidad. A su amarga agonía se añadió asimismo el veto de la soledad y de la tristeza. Cabe notar cómo las mujeres eran denigradas inconscientemente desde su ingreso en el convento. Recluidas en su mayoría por razones de tipo familiar o pasional, las mujeres se veían abocadas a un taponamiento mental que únicamente favorecía la opresión del género femenino. Las mujeres sacrificaban todo, renunciando a sus derechos civiles a fin de consagrarse de forma irreflexiva y maquinal a Dios. En consecuencia, no sorprende que el preciso momento en el que se produjo el ingreso de Caracciolo en el monasterio de San Gregorio Armeno marcase un antes y un después de la relación de Enriqueta Caracciolo con el mundo.
La misma Caracciolo declara lo siguiente: las puertas se abrieron, espeluznantes fauces del monstruo. Me sentí de repente sujeta por las manos, empujada, herida en los hombros, arrastrada no sé dónde. Oí chillar con un siniestro crujido los cerrojos que bloqueaban la horrible puerta. Se me arrancó la cinta que me sujetaba el sombrero, se me quitó el chal, y cuando empecé a discernir parcialmente los objetos, me encontré arrodillada ante una gran cancela de madera dorada. Caracciolo acababa de adentrarse en un mundo desconocido para ella, un mundo que la desorientaba y que poco a poco fue descubriendo contra su voluntad. El contacto con sus nuevas compañeras de residencia le permitió verificar paradójicos y contradictorios hallazgos, entre los que destacan los celos, el despotismo clerical y la depravación monástica, el desmesurado vínculo de las mujeres al credo religioso, esto es, a la confesión, el profundo afecto que con regularidad se profesaban el confesor y la penitente, o bien la actitud libertina del clero. Esta dura realidad, escondida de manera premeditada tras los muros eclesiásticos, pasaba inadvertida a los ojos de la sociedad civil. Las nefastas consecuencias de un enclaustramiento que incluso imposibilitaba a las monjas la visita de familiares en su lecho de muerte, minó el frágil ánimo de Enriqueta. No obstante, pese a la violencia endocéntrica, Caracciolo nunca desistió en su intento por abandonar la vida religiosa en la que se había adentrado, una vida en la que la intransigente figura del cardenal Riario Sforza haría lo imposible por evitar su liberación conventual. El 28 de enero de 1849, tras 9 tormentosos años que marcaron la vida de Enriqueta para siempre, Caracciolo se despidió del convento de San Gregorio Armeno e ingresó en el Conservatorio de Constantinopla. Logró así dejar atrás las fúnebres instalaciones de San Gregorio Armeno y le fue posible establecer contacto con sus familiares. Sin embargo, con el tiempo, a Caracciolo solo se le ofreció la posibilidad de permanecer de forma estable en el Conservatorio de Constantinopla bajo las condiciones de clausura. Ante esta tesitura, Caracciolo acabó acudiendo muy brevemente al retiro de la Anunciación, tras lo cual se instaló en una habitación del convento de San Nicola da Tolentino. La última parada de Enriqueta fue el retiro de Mondragón. Se trataba de un recinto carcelario al que acudió sin compañía alguna y que, como ella misma retrató, contaba con unas pésimas dependencias. Me llevaron a una vasta y tétrica habitación que tenía el aspecto de una prisión de tortura. Dos únicas grietas daban luz, pero una luz escasa y sombría por culpa del alto edificio Villanova que estaba justo delante. Las paredes desnudas y sucias, el techo envigado, el suelo con ladrillos rotos, con tan solo 2 sillas apopléticas como mobiliario y nada más. Prisionera en el retiro de Mondragón, el grado de humillación que Enriqueta tuvo que soportar allí fue increciendo. Ella misma advierte: cuanto más me esforzaba en recobrar el timón de la razón que se me escapaba de las manos, más me daba cuenta de que ya no era su dueña como antaño. Débil lucidez, recuerdos confusos, sentidos distorsionados, todas las facultades alteradas. Enriqueta solo encontraba una manera de seguir viviendo, recuperando su anhelada libertad. El 4 de noviembre de 1854, tras 3 años y 4 meses encarcelada en el retiro de Mondragón, Caracciolo volvió a ver la luz del día. Pese a todo, como se desprende de lo comentado hasta el momento, Enriqueta fue capaz de analizar los asuntos internos de la Iglesia con una destreza y una capacidad dignas de una mujer vanguardista para la época. Por desgracia, en más de una ocasión esta actitud también derivó en acoso, tachándose a Caracciolo de ser una mujer poseída por el demonio. En virtud de esta situación, la lectura, el estudio y la escritura se convirtieron en una óptima vía de escape de aquel mundo que oprimía a Caracciolo cada vez con mayor fuerza.
Aunque amparándose en la fe a Dios, Enriqueta tuvo la necesidad de exteriorizar su propio sufrimiento, de hacérselo llegar a un destinatario ajeno a aquel infierno. Este sentimiento sirvió de estímulo a Caracciolo para comenzar a escribir las memorias de su vida. La propia Caracciolo señala: me recluía por el camino más corto en mi habitación, donde o leía o meditaba o trabajaba llorando. Y allí, más por necesidad de distraerme que por vaguedad publicitaria, empecé a escribir estas memorias. Fue entonces cuando Enriqueta se consagró a la escritura y se dedicó de lleno al estudio. La autora consideraba que el acceso a la educación era un derecho inalienable para las mujeres, máxime en aquellos tiempos en los que la constitución de una nueva nación, Italia, harían de la instrucción un bien muy preciado. A modo de conclusión, cabe notar cómo, siglos antes de la unificación de Italia, Moderata Fonte se erigió como una abanderada del feminismo italiano. En Il merito delle donne, además de dar lecciones científicas, la autora profiere críticas contra el vejatorio trato que sufrían las mujeres por parte de los hombres. Fonte muestra al varón como un ser mediocre y limitado, censurando las nocivas actitudes del colectivo masculino para con las mujeres. Al denunciar la misoginia renacentista itálica, esto es, la violencia extramuros exocéntrica y comunitaria, Fonte hace comprender a sus coetáneas que no eran más débiles que los hombres. También les hace entender que no dependían necesariamente de ellos. Bastaba instruirse para empoderarse, para ganar y para garantizarse una libertad propia basada en la sororidad. En el caso de Enriqueta Caracciolo, la situación es bien distinta. El premeditado abandono maternal caló hondo en el malestar de la autora. Condenando a su hija a abrazar forzosamente una vida religiosa, intransigente y estéril, la madre de Enriqueta Caracciolo daría más tarde muestras de arrepentimiento al punto de estar dispuesta a socorrer a su hija en todo momento. De todos modos, el estado de reclusión monástica, fruto de una violencia intrafamiliar, intramuros y endocéntrica, acabó poco a poco con la vitalidad de Caracciolo. Aun así, de corazón misericordioso, Caracciolo hizo valer su lucha continuada y sus aspiraciones como mujer. A diferencia de las consideraciones estandarizadas e imperantes en la sociedad civil externa, Enriqueta no solo se percató de las nefastas consecuencias del adoctrinamiento religioso entre el colectivo femenino. Caracciolo también conoció de primera mano las virtudes de las mujeres, supervivientes durante siglos a las atrocidades de un sistema religioso patriarcal que sólo les ponía trabas y buscaba la subyugación femenina. A tenor de ello, Enriqueta puso en valor el raciocinio, criticando la frecuente actuación sobre él por parte de la Iglesia. Pero en el fondo, Caracciolo resurgió de sus cenizas en paralelo con su patria, Italia. El 7 de septiembre de 1860 se produjo la llegada de Garibaldi a Nápoles, hecho que portó consigo el final del largo y lóbrego martirio de Enriqueta. Caracciolo reconquistó así su valiosa independencia. Su escabroso paso por retiros y por conventos le sirvió para fortalecer su férrea personalidad, de la que ahora haría gala ya no como religiosa, sino como ciudadana libre. En las siguientes diapositivas pueden comprobar cuáles han sido las principales referencias bibliográficas utilizadas para esta intervención, en la que, como han podido ver, las figuras de Enriqueta Caracciolo y de Moderata Fonte han cobrado un especial protagonismo. Por último, quisiera agradecerles su atención, espero que les haya gustado esta intervención y si tienen alguna duda o sugerencia no duden en contactarme en la dirección de correo electrónico que encuentran en la diapositiva. Muchas gracias, grazie mille.